Damos gracias a Dios, porque Él ha sido bueno con nosotros y hasta aquí nos ha ayudado. En todo momento y en todo tiempo su mano ha estado de nuestro lado. Lo hemos visto, lo hemos percibido. Y hoy es un día en el cual la iglesia se reúne para celebrar a su Señor, a su Rey. Hoy es el día que apartamos y que separamos, que consagramos, que dedicamos para decir que Jesucristo es el todo que lo llena en todo en la vida de cada uno de nosotros. A todos, muy bienvenidos. Algunos que están hoy por primera vez, más que muy bienvenidos a la casa del Señor. Qué alegría de saber que Dios, como dice el libro de los Hechos, añade cada día a su pueblo aquellos que habrían de ser salvos. Y estamos contentos, tenemos expectativas de lo que el Señor va a hacer este año en nosotros, en medio nuestro y a través nuestro. Así que con esa expectativa queremos en esta noche llevar adelante este mensaje que hemos titulado Prepara un lugar, y que está basado en el texto que figura en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, los versículos del 1 al 7. Si usted trajo su Biblia, puede abrirla. Si tiene la Biblia en una aplicación móvil, puede encenderla, pero por favor no se distraiga. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 1 en adelante. Es una porción de la Escritura que aquellos que ya tienen años en la iglesia la han escuchado muchas veces. Pero la palabra de Dios nos habla siempre de una manera distinta. Y la expectativa es que hoy nos hable conforme la necesidad que cada uno tiene. Y así será seguramente, porque Dios sabe lo que hace. Como siempre decimos, no importa el mensajero, lo importante es el mensaje. Dice así la Escritura entonces, segundo libro de los Reyes, capítulo 4, del 1 al 7, la viuda de uno de los profetas presentó a Eliseo la siguiente súplica: mi esposo, siendo siervo tuyo, ha muerto. Tú bien sabes que él era temeroso del Señor, pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis 2 hijos para venderlos como esclavos. Eliseo le dijo: ¿y en qué te puedo ayudar? Dime qué es lo que tienes en casa. La viuda dijo: esta sierva tuya no tiene en casa más que una vasija con un poco de aceite. Entonces Eliseo le dijo: ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Y luego entra en tu casa y enciérrate con tus hijos, echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme las vayas llenando. La viuda se fue a su casa y cerró la puerta tras de sí y se encerró con sus hijos, y conforme ellos iban trayendo las vasijas, ella las iba llenando de aceite. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más. Pero en cuanto su hijo le contestó que ya no había más vasijas, el aceite se terminó. Entonces ella fue a contárselo al varón de Dios, y éste le dijo: ahora ve y vende el aceite y págale a tu acreedor, y tú y tus hijos vivan de lo que les quede. Hasta aquí la palabra de Dios en esta noche. El título de este mensaje, Prepara un lugar, tiene que ver con la necesidad que todos tenemos de preparar un lugar en nuestras vidas. Necesitamos preparar un lugar para Dios. Necesitamos acondicionar un lugar que sea exclusivo, que sea preferencial, que sea relevante, que sea importante, trascendente, para decirlo de alguna manera. El mejor lugar en nuestras vidas lo debe ocupar Dios. Lo primero y lo mejor
siempre debe ser para Dios en nuestras vidas. ¿Saben qué? Es necesario siempre crear un ambiente. Es necesario que la presencia de Dios se manifieste y para ello tiene que haber un ambiente acorde para que esto pueda suceder. El poder de Dios no se desata, la gloria de Dios no llena espacios y lugares que no han sido previamente preparados. Dios no es un Dios invasivo, sino que es un Dios que se manifiesta, que opera, que actúa en aquellos que le buscan de manera intencional, con consagración y con decisión de corazón. Por eso, preparar un lugar en nuestras vidas para que Dios obre, opere, para que Dios nos revele, para que Dios se dé a conocer, para que Dios nos instruya, para que Dios nos mueva, es tan necesario, mis amados hermanos. Es tan importante que nosotros tengamos en cuenta que nuestra relación con Dios es indudablemente intencional. Y puede ser rápida o fugaz, puede ser pasajera, puede ser temporal. Pero está en nosotros decidir la calidad de esa relación. Podemos ver a Dios como una relación entre amigos. Y todos acá tenemos amigos. Algunos dicen, como dice el dicho popular, que la cantidad de amigos con los dedos de la mano alcanza y sobra para contarlos. A veces tenemos muchos conocidos, pero amistad, eso que se dice amigo, ese con quien uno sufre, con quien uno padece, con quien uno se alegra, aquel a quien uno se acerca para contarle los éxitos, las victorias alcanzadas, aquel que pone el oído para recibir nuestro momento de tristeza y de angustia. Amigo, amigo, en realidad son pocos. Pero amigo fiel es Dios. Él no abandona. Él no se distrae. Él guarda por nosotros, Él cuida, Él atiende. Y está pendiente de que haya una correspondencia de parte nuestra en el mismo sentido, en el mismo grado, con la misma intensidad. Dios quiere tener una relación vincular con nosotros profunda. También se puede relacionar, esa relación con Dios se puede comparar a la relación de un padre o un hijo. Cosas que a veces no se da porque la relación paterno-filial en la vida real muchas veces ha sido quebrada, interrumpida y en los últimos tiempos, como si fuera poco, está bastante tensionada. Pero Dios quiere seguir siendo nuestro Padre y aspira a que nosotros definamos en nuestro corazón asumir nuestra condición de hijos. Y cuando eso sucede, cosas extraordinarias y maravillosas pasan porque Dios comienza entonces a operar, a trabajar y a hacer aquello que tiene como propósito y como plan para cada uno de nosotros. Nos queda a nosotros preparar un lugar. Siempre somos nosotros los encargados, los responsables de preparar el lugar para tener el encuentro con Dios. Somos nosotros los responsables de cuantificar cuánto tiempo estaremos en la presencia de Dios. Somos nosotros los responsables de definir y de determinar, porque Dios no exige, pero sí se agrada cuando nosotros disponemos entregarle a Él ese tiempo, consagrarlo y entregarlo con todo nuestro ser. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 22:7, vayan y preparen un lugar para la cena. Era necesario que el lugar fuera preparado. Mire si es importante o no preparar un lugar. No le dijo, vayan y acomódense en cualquier lugar que vamos a celebrar la última cena. Vayan y preparen un lugar. Le dio incluso algunas indicaciones. Va a ir un hombre con un cántaro de agua, síganlo. Dios mío, nosotros no nos movemos sin el GPS. Imagínense seguir una persona con un balde de agua a esta altura del campeonato. Sin embargo, el Señor le dio, esa era la indicación que tenían los discípulos. A donde vayan, entren y digan, el Señor
nos mandó a preparar un lugar. Y así como les mandó a preparar el lugar para celebrar la cena, también el Señor les mandó a preparar un lugar ya no físico, sino un lugar de espiritualidad cuando les pidió a los discípulos que permanecieran en el aposento hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Uno era un lugar físico, allí se habría de celebrar una cena, una comida entre amigos. El otro era un lugar de adoración y de expectativa, algo grande, algo esperado, porque Dios había dicho que había de enviar al Espíritu que habría de enseñarnos todas las cosas. Todos nosotros necesitamos preparar un lugar. Y aquí vamos a ver el caso de esta mujer que también tuvo que preparar un lugar. En primer lugar, vamos a tener en cuenta, vamos por la número 1 todavía. En primer lugar, vamos a tener en cuenta algo, la condición de esta mujer. Dios mío, todos sabemos lo difícil y duro que es atravesar una pérdida. Y muchas veces cuando esto sucede, nos toca recibir una herencia. Pero en este caso a esta mujer no le tocó recibir como herencia una parcela de campo, no le tocó recibir como herencia una empresa, no le tocó recibir como herencia un aserradero, no le tocó recibir bienes materiales. ¿Sabe lo que recibió como herencia por la pérdida de ese hombre? Lo que nadie quisiera recibir, una deuda. Wow. Enfrentar esas circunstancias realmente es un acontecimiento profundamente traumático para cualquier persona. Y en esa situación estaba esa mujer. Y la persona que había contraído la deuda no era una persona común y corriente, sino que era una persona que era un profeta de Dios, porque formaba parte de la compañía de los profetas y servía junto con Eliseo. Por lo tanto, aquí viene la primera enseñanza de la noche. Aprenda a administrar sabiamente lo que Dios le ha dado. No entre en compromisos que pongan en riesgo la integridad de su familia. Sea sabio, porque usted no sabe cuánto tiempo de vida tiene. Y tal vez puede dejar a la familia en un grave estado patrimonial. Todo lo que haga, hágalo inspirado en el Señor, dirigido por parte de Dios. Evite contraer deudas innecesarias. Sea prudente. Y la enseñanza que nos da en el primer punto que queremos tratar en esta noche es que ante una situación de crisis tan profunda, tan grave, ante una situación de crisis que seguramente ha puesto a esa mujer en ansiedad, en insomnio, en tensión, muchas veces nosotros buscamos resolver a través del consejo, de la ayuda, de la asistencia de alguien conocido. Pero ella tenía en claro una cosa, y eso es lo mismo que tenemos que tener en claro nosotros antes, sea cual fuese la situación de crisis que nos toque atravesar. En primer lugar, busque el consejo de Dios. Busque siempre el consejo de Dios para resolver el problema, el inconveniente, la situación por la cual está pasando. Ella lo hizo. Ella fue directamente a hablar con quien era el representante de Dios en ese tiempo. El profeta era la voz de Dios. En esos tiempos no teníamos acceso a las Sagradas Escrituras. Y Dios hablaba a su pueblo a través de los profetas. Y acá vamos a ver dos cosas interesantes. Vamos a ver cómo Dios obra a través de un hombre y cómo un hombre deja que su vida sea un instrumento para que Dios obre. Lo cierto es que Eliseo recibe esta petición, esta necesidad. Y entonces sí, vamos a ir al segundo punto. Ahí el profeta comienza un diálogo con la mujer.
y le pregunta: ¿en qué te puedo ayudar? Dime qué es lo que tienes en casa. En segundo lugar, cuando usted esté en una situación de dificultad, en un aprieto, atravesando inconvenientes serios, busque a Dios y reciba con un corazón humilde la palabra de Dios que habrá de traer instrucción para su vida. Eso le dará seguridad de que Dios habrá de guiarle por el camino que le va a resolver el inconveniente. Eliseo entonces, consultándola: ¿en qué te puedo ayudar? Dime qué es lo que tienes en casa. La viuda dice: esta sierva tuya no tiene en casa más que una vasija con un poco de aceite. Y muchas veces nos encontramos en esas condiciones. A veces lo que tenemos, si lo tenemos que cuantificar, es poco. Son pocos nuestros recursos materiales. Son pocas nuestras relaciones interpersonales, aquellos que tal vez nos puedan salvatar. Pero lo más triste es que a veces es poca nuestra fe, nuestra capacidad de creer que Dios puede intervenir y cambiar el rumbo de nuestra historia. Y esto es lo extraordinario. Estamos en presencia del Dios grande, del Dios fuerte, del Dios poderoso, del Dios que hace milagros increíbles, del Dios que transforma lo poco en mucho. De ese Dios que con 2 peces y 5 panes fue capaz de alimentar una multitud. Ese Jesús maravilloso que nos llenó con todos y cada uno de los milagros, prodigios y maravillas que hizo a lo largo del tiempo que estuvo aquí en la tierra y que las Escrituras relatan. Es el mismo Jesús que hoy vive, que esta noche cantábamos que porque Él vive. Es el mismo Jesús que está presente en medio nuestro, porque esa es su promesa, no es un parecer nuestro. Es el mismo Jesús que está dispuesto a entrar en nuestra vida para resolver nuestras circunstancias. ¿Será que cuál es el inconveniente, el problema? ¿Cuál es la dificultad que hoy te tiene en una condición de aprieto? Nada más ni nada menos que buscar en primer lugar el consejo de Dios, en segundo lugar, de recibir con un corazón humilde la palabra de Dios. Y la palabra de Dios trae instrucción. La palabra de Dios nos muestra de qué forma nos debemos mover. Eliseo consulta, la viuda responde. Entonces viene una nueva respuesta de parte del profeta, y acá viene la palabra con la indicación precisa. Entonces Eliseo le dijo: ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. ¿Cuántas? Todas las que puedas conseguir. No te limites. Otra versión dice: no seas escasa. Otra versión dice: consigue muchas. Es necesario preparar un lugar grande, un lugar amplio, un lugar importante, porque es en el ámbito de ese lugar donde Dios se va a mover. Cuando más grande sea nuestro problema, mayor tiene que ser nuestra búsqueda. Cuando más grande sea nuestro problema, mayor tiene que ser nuestra consagración. Cuando más grande sea el amor de Dios para con nosotros, mayor tiene que ser nuestra respuesta de gratitud al Señor. Pero en este caso se trata de preparar un espacio, de preparar un lugar en el cual estamos aguardando la manifestación del poder de Dios. Y ese lugar se prepara con una vida decidida, expectante, puesta presente delante de Dios, anhelando y deseando que Él se manifieste. Esta mujer recibió con un corazón humilde la palabra que el profeta le acercó. Y entonces tenemos el tercer punto.
que es el que vamos a considerar. Una vez que usted ha escuchado la palabra de Dios, una vez que usted ha recibido la palabra de Dios, una vez que usted ha entendido el mensaje de lo que Dios tenía para darle, ¿sabe lo que le toca hacer? Le toca hacer exactamente aquello que Dios dijo. Y muchas veces acá viene el inconveniente. Porque sabemos ir a Dios con nuestro problema. A veces tarde, a veces temprano. Sabemos escuchar lo que Dios nos recomienda y entendemos claramente lo que Dios nos dice. Pero al momento de la ejecución, al momento de hacer, queremos hacer como a nosotros nos parece. Al momento de poner en práctica lo que Dios indicó, ahí aparece nuestro parecer humano, los criterios personales, el tener en cuenta cómo fulano lo hizo. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que tener en claro que Dios tiene para cada uno de nosotros un manual de procedimiento. Escúcheme bien, un manual de procedimiento. Ese manual indica el paso a paso. Usted no se puede saltear ninguno, no puede obviar ninguno, no puede quitar, no puede modificar, no puede alterar. Debe moverse como Dios dice que debe hacerlo. Cuando hay conflictos entre los hermanos, recuerde lo que dice la Biblia. Si vas a traer tu ofrenda al altar y cuando vas a presentar tu ofrenda al Señor te acordás que tenés problema con tu hermano, deja ahí tu ofrenda y anda primero y reconciliate. Ese es el manual de procedimiento. Y a nosotros nos cuesta. Muchas veces porque por el orgullo, porque no estamos dispuestos a dar el primer paso en búsqueda del perdón y la reconciliación. Nos cuesta. Pero Dios tiene un manual. Dios tiene una forma para todas las cosas en la vida. Todos los que estamos acá somos instruidos en la palabra de Dios. Somos conocedores. Debemos ser también hacedores. Pero debemos hacer exactamente lo que Dios dijo. Entonces dice el versículo 5 que la viuda se fue a su casa y se cerró tras de sí y junto con sus hijos y conforme ellos iban trayendo las vasijas, ella las iba llenando de aceite. Amados hermanos, muchas veces en la vida de los creyentes hay milagros que acontecen y suceden detrás de la puerta. Hay milagros que acontecen y suceden en el ámbito de intimidad de la familia. Nosotros estamos esperando que sucedan de una determinada manera, en un determinado lugar, pero Dios tiene para nosotros un procedimiento, un manual que nos indica dónde y cómo va a ser. Y en este caso el milagro que Dios iba a realizar era un milagro que ya estaba marcado. Ella necesitaba en primer lugar preparar un lugar, y ese lugar que eran las vasijas. ¿Cuántas eran? Muchas. ¿Y dónde se iba a realizar ese milagro? Ese milagro no se iba a realizar en la plaza pública, no se iba a realizar en el templo, ese milagro no iba a ser transmitido por redes sociales, ese milagro era un milagro de intimidad. ¿Cuántos de nosotros necesitamos un milagro en nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros necesitamos que las cosas cambien? ¿Cuántos de nosotros deberíamos reconsiderar el establecer un día para cerrar la puerta al mundo y buscar a Dios en el ámbito de nuestra casa, para apoyar a nuestros hijos, para recomponer nuestra situación matrimonial? ¿Cuántos de nosotros deberíamos entender que es en el ámbito de la casa donde también Dios opera y hace milagros? Y para eso está cercana y no es difícil la solución. Esta mujer comenzó entonces a pedir que le acercaran vasijas. Y a medida que le acercaban vasijas,
se activa el poder milagroso de Dios. Una vasija se llena, pasó otra, se llenaba, pasó otra, se llenaba. Todas, absolutamente todas las vasijas que ella buscó recibieron el aceite que Dios derramó de una forma milagrosa. Ese milagro extraordinario y maravilloso que las Escrituras nos relatan, nos demuestra que Dios está decidido a llenar todo espacio y todo lugar que nosotros dispongamos para que Él pueda habitar en nuestras vidas. Si usted comienza su día entregándolo al Señor, si usted en el transcurso de su jornada tiene pausas en las cuales busca a Dios, no tenga ninguna duda de que Dios se habrá de revelar, de que Dios se dará a conocer, de que Dios habrá de hablarle, de mostrarle, de inspirarle y aún más desafiarle con cosas nuevas que usted ni siquiera imagina y piensa. Porque Dios está no solamente para reparar lo roto, no está solamente para recomponer lo destrozado, está también para crear cosas nuevas, oportunidades nuevas. Y en eso debemos tener la mirada, en aquello nuevo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en aquello extraordinario que Dios sabe hacer con aquellos que le buscan con un corazón dispuesto. La viuda hizo exactamente lo que Dios dijo que hiciera a través del profeta. Vivenció junto con sus hijos un milagro de magnitud. Pero esa mujer inteligente, esa mujer coherente, que ante la dificultad buscó el consejo de Dios, esa mujer que habiendo escuchado la palabra de Dios determinó y decidió en su corazón obedecer y llevar adelante el paso a paso, cumplir con el manual de procedimiento, esa mujer obtiene un resultado extraordinario. Y una vez que se encuentra ante un milagro que la sorprende y la desborda, vuelve entonces para hablar con el varón de Dios. Y es allí entonces donde Eliseo le dice: ahora ve y vende el aceite y págale a tu acreedor, y tú y tus hijos vivan de lo que les quede. Así como la primera enseñanza de la noche tenía que ver con buscar sabiduría para no meternos en inconvenientes que generen deudas, que nos traigan problemas, que pongan en juego la integridad de nuestra familia. Este último consejo tiene que ver con que si usted tiene deudas, es necesario que las enfrente y es necesario que pague, porque Dios quiere las cosas justas. No las evite, no las esquive, no las postergue, enfréntelas. Negocie la forma en la cual usted va a salir de esa situación, pero salga de esa situación con la cabeza alta, porque usted es un hijo, es una hija de Dios. Que nadie le apunte por estar en deuda con alguien, sino más bien cumpla con sus obligaciones, porque eso también es honrar a Dios, aquel de quien usted dice ser hijo, ser hija. Lo cierto es que el poder de Dios vino en esa oportunidad. Y conforme la mujer había juntado la cantidad de vasijas, que evidentemente no habían sido pocas, el aceite en esos tiempos era un bien preciado, muy bien valuado. Eliseo sabía dos cosas: que esa mujer iba a poder evitar que sus hijos pasaran a ser esclavos de su acreedor. Pero no solamente eso, su acto de inteligencia, su acto de obediencia le iba a dar una oportunidad extraordinaria. El milagro de Dios había sido tan grande que había sobrado para que ellos vivieran y vivieran bien, cómoda y satisfactoriamente. Dios sigue haciendo milagros hoy en día. Dios sigue operando milagros en nuestras vidas en el presente.
Yo no sé, ni me interesa saber cuál es su condición personal, ni patrimonial. Pero quiero decirle que si está en una circunstancia difícil, si está en un momento de crisis, ponga su esperanza y su confianza en el Señor. Y muévase como se movió esta mujer. Busque en primer lugar el consejo de Dios. En segundo lugar, tenga un corazón humilde, sensible y enseñable. Escuche lo que Dios tiene para decirle. Deje de lado la vergüenza, el miedo. Enfrente la situación y haga aquello que tenga que hacer para que usted pueda entonces contemplar la manifestación de la gracia, del amor y del poder de Dios, haciendo en su vida un milagro extraordinario como lo hizo también con esta mujer. Amados hermanos, seguramente Dios en esta noche nos habla a cada uno de una forma especial, particular. No es que le esté hablando a una iglesia endeudada, pero tal vez le estoy hablando a personas que necesitan recomponer relaciones, a personas que necesitan dar un primer paso, mandar un WhatsApp, tratar de recomponer lo que está roto, lo que está desconcertado. Aquellas cosas que uno dice ya no tiene retorno, pero quiero decirte que Dios puede intervenir milagrosamente y necesita simplemente de pequeños actos y de observar ese manual de procedimiento. Acomodar, arreglar, buscarle la forma y esperar para ver entonces cómo el milagro de Dios opera y las cosas vuelven a su lugar. Y cómo la abundancia de Dios viene sobre nuestras vidas y supera para hacer mucho más allá de lo que pensamos o imaginamos. Quisiera que en esta noche oráramos y pusiéramos delante del Señor esta palabra. Que pusiéramos delante del Señor este consejo que las Escrituras nos dan y que esta palabra que fue enviada para aquellos que es oportuna y pertinente pueda ser recibida como consejo de parte de Dios, pueda ser aplicada a un corazón enseñable y ejecutada conforme el Señor nos indica. Oramos. Dios nuestro, tú nos conoces mejor que nadie y sabes de nuestras dificultades, sabes, Señor, de nuestras fallas, sabes, Señor, de todos y cada uno de los errores que hemos cometido, sabes de los problemas en los que estamos envueltos y de la tensión que hay en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te pedimos que en esta noche tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a comenzar a ver que para todas las cosas hay una salida, porque tú eres el Dios que no olvida, que no desprotege, que no desecha, sino que eres el Dios que ama con amor eterno. Queremos en esta noche que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en nuestros corazones, para que recibiendo el consejo que viene de ti, Señor, podamos tomar decisiones de mujeres y hombres corajudos, de mujeres y hombres responsables que no se conforman con el estado actual de las cosas, sino que anhelan y desean un cambio profundo. Señor, danos sabiduría, danos todo aquello que necesitamos para que podamos vivenciar de manera personal ese milagro que anhelamos y que deseamos. Queremos preparar un lugar en nuestras vidas, un lugar para que tú operes, para que tú actúes, para que tú te manifiestes, para que tú, Señor, hagas la diferencia y cambies nuestra condición, nuestra tristeza en alegría, nuestro lamento en baile, y que tu presencia en nosotros establezca una diferencia contundente
por el resto de los días de nuestra vida. Ayúdanos a ser humildes, simples, sencillos, a tener un corazón calibrado al tuyo para corresponder, Señor, haciendo tu voluntad todos y cada uno del resto de los días que nos quedan por delante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y esta noche es una noche especial.